Buenos días a todos, mi nombre es Sofía Ortegón y voy a presentarles nuestro estudio titulado Lactancia materna exclusiva mayor al 90%, éxito de la educación en un hospital universitario de Bogotá, estudio de casos y controles. Lo primero es presentarles al equipo detrás de este estudio, conformado por la doctora Marcela Murillo, pediatra del Hospital San Ignacio y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, la doctora Clara Plata, gastroenteróloga pediátrica del Hospital San Ignacio y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, las doctoras María Paula Valderrama y Alejandra Inga, médicas generales egresadas de la Pontificia Universidad Javeriana, Daniel Mora, interno de la Pontificia Universidad Javeriana que realizó una rotación especial por pediatría, la doctora Claudia Granados, pediatra y epidemióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor Martín Rondón, epidemiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y yo, Sofía Ortegón, futura residente de pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Para definir lactancia materna exclusiva contamos con dos posturas. La de la OMS, que la define como la ingesta única y exclusivamente de lactancia materna, sin ningún otro alimento o bebida, incluyendo agua, durante los primeros 6 meses de vida. Otras posturas, como la EFGAN, dicen que aunque los 6 meses es el objetivo deseable, se puede iniciar la alimentación complementaria entre las 17 y las 26 semanas de vida. Aunque tenemos estas definiciones claras, las tasas de lactancia materna a nivel mundial son muy bajas. Por ello, en 1990, organizaciones internacionales, en conjunto con la OMS y la UNICEF, se reunieron para crear la Declaración de Inocentes, una declaración con el fin de promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Esta declaración da una serie de criterios o normas que deberían cumplir los gobiernos para aumentar sus tasas de lactancia materna exclusiva. Dos de estas son que en todos los gobiernos se debía crear un Comité Nacional de Lactancia Materna. En el caso de nuestro país, se adoptó la iniciativa de la UNICEF, de las instituciones amigas de la madre y de la infancia o instituciones IAM. Y la segunda era que todas las instituciones que dan atención durante la maternidad debían promulgar los 10 pasos para la lactancia feliz, con el fin de empoderar a las madres para realizar la lactancia materna. La OMS plantea los objetivos del decenio del 2025 que al menos el 50% de los menores de 6 meses deben recibir lactancia materna exclusiva para este año. Si miramos la situación en nuestro país, según la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia en SIN 2015, desde el 2005 se ha presentado una reducción de la lactancia materna exclusiva hasta llegar a ser del 36.1% para este año, muy por debajo de lo que plantean los objetivos del decenio. Por esto, queríamos ver cómo estábamos nosotros como institución con respecto a la ENSIN 2015. Para ello debíamos caracterizar nuestra población para conocer las tasas de lactancia materna que tenemos, mirar los factores que influyen en el mantenimiento y abandono de la lactancia materna, ver qué podemos mejorar y qué podemos aportar nosotros como institución a la sociedad, al país y a la infancia para así aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva. El objetivo principal de nuestro estudio es documentar los porcentajes de lactancia materna exclusiva en quienes nacieron en el Hospital San Ignacio e identificar los factores asociados a su mantenimiento y abandono. Es un estudio de casos y controles dentro de una cohorte analítica retrospectiva. Como único criterio de inclusión tomamos a todos los nacidos vivos en el Hospital San Ignacio entre enero del 2016 y enero del 2019. Como criterios de exclusión teníamos hijos de madres que consumían medicamentos o que tenían patologías que contraindicaran la lactancia materna y recién nacidos menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas que en su mayoría requerían uso de sucedáneos. La recolección de la información la hicimos mediante un cuestionario telefónico de 25 preguntas divididas en 5 secciones: factores sociodemográficos, conocimientos de la lactancia materna, razones de abandono de lactancia materna, dónde recibió la información acerca de la lactancia materna antes y después del parto y si presentó alguna enfermedad durante el embarazo o durante el periodo de lactancia. Para la definición del tamaño de la muestra, tomamos en cuenta la prevalencia documentada en la ENSIN 2015, la inclusión de un modelo de asociación de 20 parámetros y la posibilidad de 10 desenlaces positivos por cada parámetro, dando 583 encuestas. A esto le adicionamos un 10% de posibilidad de llamadas fallidas, dando un total de 642 encuestas a recolectar. Luego de tener la información, realizamos un análisis univariado y multivariado para poder identificar qué factores influenciaban el mantenimiento y el abandono de la lactancia materna. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital San Ignacio el 28 de junio del 2018. Presentándole los resultados, como caracterización de la población, tenemos que el 75% de las madres tenían entre 19 y 36 años, 87% vivían en área urbana, 28% habían finalizado el bachillerato y 50% tenían un solo hijo. Con respecto a la lactancia materna exclusiva,
Hasta los 4 meses fue del 72% y hasta los 6 meses del 59%. Analizando los factores que influían en el abandono y el mantenimiento de la lactancia materna, encontramos que la presencia de comorbilidades ginecobstétricas con un OR de 0.32, la presencia de mastitis con un OR de 0.56 y el haber recibido información por medios de comunicación con un OR de 0.52 fueron factores que se asociaron a no conseguir la lactancia materna hasta los 4 meses, mientras que recibir información en el Hospital Universitario San Ignacio con un OR de 1.65 se asoció a mantener la lactancia materna hasta los 4 meses. Aquí es importante mencionar que cuando realizábamos nuestras entrevistas, nosotros nos identificábamos como funcionarios o como estudiantes del Hospital San Ignacio, lo que pudo haber sesgado la respuesta de algunas madres, que aunque no recordaban haberla recibido, podían decir que sí solamente para complacer al examinador. Pero si comparamos las madres que no dijeron no recibir información en el San Ignacio versus las que sí, las que afirmaban este hecho tenían mayor adherencia a las recomendaciones dadas. La principal conclusión de nuestro estudio es que el haber recibido información en el Hospital Universitario San Ignacio, una institución IAMI desde 2013, se asoció con el mantenimiento de lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses. Esto no es nuevo, ya que en una revisión sistemática publicada en Lancet se encontró que en los hospitales amigos del niño, o IAMI en nuestro caso, en los que se daba apoyo y acompañamiento durante la lactancia materna, se podía aumentar la lactancia materna exclusiva hasta en un 49%, que es lo que estamos apuntando nosotros. Aquí otro factor que tenemos que considerar es que en nuestro país la licencia de maternidad está pactada en 18 semanas, aproximadamente 4 meses, que es la duración que nosotros encontramos con más frecuencia. En un estudio realizado por García Cardona en Manizales en el 2015, se documentó que una de las principales causas de abandono de la lactancia materna exclusiva es el regreso de las madres al trabajo, que podría ser como en nuestro caso. Entre los factores que se asocian a no mantener la lactancia materna, la presencia de enfermedades durante la lactancia, por ejemplo, pezones agrietados, congestión mamaria o mastitis, son factores que se asociaron a su abandono en un estudio realizado en Salvador, Bahía, Brasil, concordante con lo que encontramos en nuestro caso, en el que la presencia de enfermedades ginecobstétricas y de mastitis se asoció con el abandono de la lactancia materna exclusiva. Un factor que ha estado muy controvertido son los medios de comunicación. En la revisión sistemática ya mencionada de Lancet, se documentó una asociación positiva entre los medios de comunicación y el inicio temprano de lactancia materna, mientras que en un estudio transversal realizado en Laos en 2014, se documentó una asociación negativa entre la promoción de fórmulas lácteas en medios de comunicación locales y el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, concordante con lo que nosotros encontramos. La principal conclusión, y la que nos enorgullece presentar, es que recibir información en una institución IAMI logró mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses, e incluso aumentó la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses hasta un 59%, muy por encima de lo planteado en los objetivos del decenio del 2025. Claro está, hay cosas que debemos mejorar. Se debe mejorar el apoyo de las madres al regreso al trabajo para aumentar estos tiempos de lactancia materna. Debemos enseñarles y educarlas acerca de los bancos de leche, cómo se hacen, qué necesitan para hacerlo, porque seguramente si ellas tienen un banco de leche en su casa, es más probable que al regresar al trabajo sigan con la lactancia materna exclusiva. También es importante educar acerca de la prevención, detección temprana y manejo de las complicaciones ginecobstétricas y la mastitis para así poder mejorar las tasas de lactancia materna a pesar de presentar estas complicaciones. Este estudio nos sirve para seguir indagando y para poder identificar qué factores y qué podemos mejorar, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, para aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva. Muchas gracias. Gracias, Sofía, por la presentación. Seguimos en la lista de los expositores con Ana María de los Ríos. Buenos días, ¿cómo están? Sofía, te interrumpa la... Voy a compartir pantalla. Sofía, interrumpa el compartir pantalla, Sofía, por favor. Ok, ya. Perfecto. ¿Está puesta Listo. mi presentación completa?
Sí, adelante. Ok, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ana María de los Ríos Pérez, soy pediatra y el trabajo que les voy a presentar se trata de un estudio de predicción de supervivencia en niños lesionados a través de la aplicación de diferentes escalas de severidad en trauma en una población pediátrica colombiana. Entonces, para poner un poco en contexto este tema, resaltar que históricamente el trauma ha sido una de las principales causas de muerte en los niños y la principal causa de muerte en adolescentes y en personas jóvenes. Si bien sabemos que estas muertes son solamente una parte pequeña del problema, por decirlo de alguna forma, la punta del iceberg, y son muchos más las personas que sobreviven al trauma, pero que quedan con algún grado de discapacidad con lo que ello representa. Por estas razones, por estas dimensiones del problema, a lo largo de las últimas décadas se han planteado diferentes estrategias para mitigar el problema, sobre todo desde el área de la prevención, lo cual es bastante lógico y es lo ideal que no ocurra el trauma, porque se trata de lesiones potencialmente prevenibles, como el accidente de tránsito, las caídas o la violencia. Sin embargo, pues el trauma sigue ocurriendo y es necesario implementar estrategias que disminuyan las dimensiones de este problema, y en este orden de ideas se han planteado también desde hace varias décadas la aplicación de escalas de severidad en trauma como una de las estrategias que han impactado favorablemente en el trauma, en la atención del trauma, con varias funciones, varias bondades, entre ellas poder clasificar de manera objetiva al paciente en la escena del trauma y direccionar al centro idóneo con la capacidad suficiente para atender el trauma. Pero también cuando llega a los hospitales después de haber direccionado al paciente, también nos permite predecir la sobrevida e incluso evaluar nuestra calidad de atención en el trauma a través de una predicción y unos valores reales, e incluso compararnos de manera interinstitucional, esto por resaltar algunas de las bondades que tiene la aplicación de las escalas de severidad. Si bien sabemos que una única estrategia no es la solución del problema y es necesario trabajar de manera multidisciplinaria desde la medicina, desde la atención prehospitalaria, desde la epidemiología, la investigación, incluso con la comunidad y con las políticas para trabajar conjuntamente y plantear estrategias de intervención. Entonces, aún así, a pesar de que se sabe que es un gran problema y que ha perdurado a lo largo de la historia, si bien hay mejoría, pero sigue estando por debajo de las metas, la investigación en trauma pediátrico en general es escasa y en todos los niveles socioeconómicos de desarrollo, o en todos los niveles de desarrollo, incluso en los países que más publican, la investigación sigue siendo escasa, sobre todo cuando se compara con otras áreas que generan más investigación, como por ejemplo el cáncer infantil. Si bien no es menos importante que el trauma es bastante frecuente, pero aún así sigue habiendo evidencia escasa en este tema, y generalmente los estudios se limitan en gran parte a estudios de tipo descriptivo, que son muy importantes y bienvenidos son, pero estudios que hayan evaluado de carácter analítico, que hayan evaluado la aplicación el desempeño de esas escalas en predecir la supervivencia en niños en Colombia, no ha sido evaluado, por lo cual se trata del primer estudio de esas características. Se plantea dos grandes objetivos, uno de tipo descriptivo, y valga la redundancia, se trata de describir las características sociodemográficas y clínicas con los desenlaces clínicos de los pacientes del estudio, de los niños politraumatizados, y como un segundo gran objetivo, evaluar el desempeño o el rendimiento de 3 de las diferentes escalas de severidad que hay en trauma. Escalas hay muchas, más de 30. Estas son 3 de las más utilizadas, que se decidió escoger la Pediatric Trauma Score, conocida por todos, y diseñada y aplicada específicamente en la población pediátrica. La segunda escala, la Trauma Injury Severity Score, que es la escala más utilizada en estudios de investigación en predicción de supervivencia, y la tercera escala basada en diagnósticos CIE-10, que tiene como principal ventaja que al basarse en diagnósticos CIE-10, pues permite su aplicación a través de bases de datos administrativas. Entonces, se hizo en este orden de ideas un estudio analítico observacional, se hizo de manera retrospectiva en niños menores de 18 años con diagnóstico o admitidos por trauma, basados en diagnósticos CIE-10 entre 2011 y 2019 en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili,
un hospital de cuarto nivel de complejidad con más de 500 camas y 205 de ellas de cuidado intensivo. Está ubicado en la ciudad de Cali, en Colombia, con aproximadamente 2,5 millones de habitantes y particularmente con altos índices de violencia. Se recogieron variables cualitativas y cuantitativas, cada una con sus unidades de medición respectivas y sus medidas de dispersión pertinentes según la normalidad de su distribución. Y estas variables se compararon entre fallecidos y supervivientes o sobrevivientes. El resultado principal fue la mortalidad a 30 días y para realizar la parte analítica del estudio se corrió un modelo de regresión logística univariado con cada una de las escalas, teniendo como variable predictora la escala y como variable desenlace el estado vital al egreso como vivo o muerto como una variable dicotómica. Después de correr este modelo de regresión logística, el desempeño de la escala se evaluó con discriminación, con las conocidas pues curvas, áreas bajo la curva ROC, y la calibración con la bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshoff, pues que han sido dos técnicas para evaluar para hacer este tipo de evaluación que se han convertido pues en referentes o en gold estándar. Como principales resultados, se reclutaron 1.047 niños. El trauma fue más frecuente a medida que avanzó la edad de los niños, resaltando que en la mayor frecuencia de este trauma en esta población de adolescentes fue a expensas de un trauma violento, de la violencia. El 73.7%, casi 3/4 partes de los niños fueron de sexo masculino. El tipo de trauma mayoritario fue el tipo de trauma cerrado, que esto coincide con la literatura, el cerrado más frecuente que el penetrante. Sin embargo, pues de todas maneras, a pesar de ser menos frecuente, fue alto comparado con otros estudios y ese trauma penetrante fue predominantemente a expensas de arma de fuego. Resalto esta cuarta diapositiva que estoy señalando de la proporción de niños que nos vino remitido desde otros hospitales. Lo resalto que es un 70%. ¿Por qué? Porque esto se convierte en una potencial área de estudio que no fue evaluado y de intervención. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que la principal mortalidad o que impacta en el desenlace del paciente está en estos primeros minutos u horas desde que ocurre el trauma, por lo cual es muy importante que idealmente los pacientes desde que se lesionan se estabilicen en la escena y se direccionen directamente al hospital que requiere, ¿sí? Sin tener que pasar por hospitales de menor complejidad si no es necesario y basado en una clasificación de severidad que permite hacerlo de manera objetiva. Si definitivamente se transfiere a otro hospital, pues hacerlo en el menor tiempo posible, pero en las mejores condiciones, con lo cual es importante que estos hospitales que nos remiten a nosotros los pacientes estén bien entrenados y capacitados para su atención y traslado en condiciones idóneas. Por eso resalto esta diapositiva. La causa de trauma más frecuente fue el accidente de tránsito y la segunda causa, la agresión dada por violencia. Y la mortalidad fue el 5.9%, que corresponde a 62 pacientes. En cuanto a la mortalidad, se presentó principalmente en las primeras 48 horas, con un segundo pico a la segunda semana, que según la teoría también está influenciado esta mortalidad en las siguientes semanas, influenciado en gran parte por la atención dada de forma inicial, y la mayor parte de los muertos estuvo entre los adolescentes o en el grupo de edad comprendido entre 10 y 17 años, resaltando que la mayoría de estos pacientes en este grupo de edad, el 71%, murió a causa de violencia por arma de fuego. En cuanto al desempeño de las escalas, que se evaluó por medio de dos técnicas estadísticas, áreas bajo la curva y calibración de Hosmer-Lemeshoff, las tres escalas, TRIS, ISIS y PTS, que es la Pediatric Trauma Score, las tres tuvieron una excelente discriminación con una excelente área bajo la curva, entendiendo como excelente un área por encima de un valor de 0.9. Todas tuvieron una muy buena discriminación. Y en cuanto a la calibración, la Pediatric Trauma Score mostró una buena calibración, entendiendo como una buena calibración una P mayor de 0.05, que permite no rechazar la hipótesis nula del buen ajuste. La calibración sabemos que es la comparación entre los valores predichos
y los reales observados en mi población de estudio, con lo cual entre más aproximados sean, entre más parecidos, pues hay una mejor calibración. Entonces, esta calibración se observó en la Pediatric Trauma Score. Esa es la representación gráfica de la discriminación. Para poner en contexto los resultados con la literatura, se corrobora que los adolescentes son los principales afectados, pero en este caso la violencia fue la causa de la muerte en estos niños, a diferencia de la literatura. Las escalas se valoran por primera vez en nuestro contexto colombiano, evaluando su desempeño, y de resaltar que la Pediatric Trauma Score, recomendada ampliamente por la TLS, que es nuestro referente en atención de trauma, en nuestro estudio se corrobora que tiene muy buen desempeño, sin embargo no la utilizamos rutinariamente en nuestra práctica. Y para concluir, el trauma intencional es la causa predominante de muerte en nuestros niños del estudio, que la atención prehospitalaria representa una potencial área de intervención y una brecha del conocimiento en nuestro contexto, que las escalas de trauma con sus diferentes bondades cada una se desempeñan bien y tienen un buen rendimiento en la predicción de supervivencia, y que lo más importante, debemos trabajar todos conjuntamente, mancomunadamente, y aportar evidencia que nos permita proponer estrategias de intervención que impacten de manera favorable en la salud y bienestar de nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Seguimos con Felipe Lorenzato. Está por ahí preparado. Y recuerden que tenemos nuestra sesión de preguntas aproximadamente a las 10:35 y 10:40 para que permanezcan en línea. Felipe, ¿puede ir compartiendo, por favor? Sí, ¿ven mi presentación? Sí, señor. Bueno, adelante. Yo soy Felipe Lorenzato, soy director médico para vacunas en la región de SAM, y ahora vamos a hablar un poco de la caracterización detallada de las respuestas inmunes inducidas por una vacuna candidata contra el dengue de virus vivo atenuado, Takeda. Acá vemos la composición de la vacuna, y eso es muy importante porque todo en la composición de la vacuna TAC-003 candidata contra el dengue es proteínas estructurales y no estructurales del dengue. Y importante es que tenemos la proteína NS1 acá, que es responsable por la hiperpermeabilidad en los casos de dengue grave, de shocks de dengue y de dengue hemorrágico. Hay también las proteínas no estructurales que estimulan tanto la respuesta de células B como de células T, y las proteínas de la envoltura que estimulan los anticuerpos neutralizantes tipo específicos. Y tenemos el virus dengue 2 vivo atenuado con 3 mutaciones clave para controlar la replicación viral, generar anticuerpos y la respuesta inmunológica como un todo. Y para los serotipos 1, 3 y 4 tenemos quimeras en donde los genes que expresan las proteínas de premembrana de la envoltura son cambiadas para expresar esas proteínas de esos serotipos 1, 3 y 4. Así que tenemos los 4 serotipos del dengue y todo es proteína del dengue. Como hablé, las proteínas de la envoltura generan calidad y especificidad de los anticuerpos. Y vamos a hablar de la avidez, la maturación de la avidez, que es importante para no solo coligar, pero también neutralizar los antígenos. Y la respuesta inmune celular, células B y T, todo eso participa, principalmente las proteínas no estructurales NS3 y NS5. Y la proteína NS1, esta vacuna es capaz de generar anticuerpos anti-NS1 que neutralizan la proteína anti-NS1 que está asociada a la hiperpermeabilidad vascular. Por eso, obtener con esta vacunación la mejor estimulación de la respuesta inmune y protección. Acá vemos los anticuerpos neutralizantes tipo específicos. En los casos placebo, todo es acá bajito. En el día 0 antes de la vacunación, nada. Mes 1, tras la primera dosis, vemos que ya hay respuesta buena. Mes 3, antes de la segunda dosis. Mes 4, un mes después de la segunda dosis. Y al mes 9. Y vemos que contra todos los serotipos hay buena cantidad y calidad. Acá es cantidad de los anticuerpos neutralizantes. Acá vemos la estimulación de las células B de memoria por el ensayo Quad-Color Fluorospot, en donde con la vacuna, cuando se administra una sola dosis, ya se generan anticuerpos, células B de memoria serotipo específicas, y eso es en torno de 2/3 de los casos, 64-68%. Y también hay
protección cruzada también, pero es alrededor de 1/3. Y vemos que la proporción entre los serotipos es proporcional, tanto 30 días después de la primera dosis, cuanto 180 días. ¿Por qué eso es importante? Es porque con células B de memoria serotipo específica, hay generación de anticuerpos serotipo específico de buena calidad contra todos los serotipos. Y en una infección natural, solo se genera células B de memoria específica a este serotipo infectante homotípico. Por eso la diferencia entre vacunar y obtener una respuesta contra los 4 serotipos conjuntamente, que es distinto de solo una infección natural. Y acá vemos también la inducción, la maturación y afinidad de los anticuerpos, porque antes pensábamos que tener anticuerpos neutralizantes sería todo, pero vemos que a veces hay infección aún con anticuerpos neutralizantes altos debido a falta o baja maturación y afinidad de esos anticuerpos. Y acá vemos tras la vacunación muy buena maturación y avidez de los anticuerpos contra el serotipo 1, 2, 3 y 4. Y en términos también de anticuerpos, la producción de anticuerpos fijadores del complemento, que es otra actividad de los anticuerpos para activar mejor la respuesta y destrucción de los antígenos. Antes de la vacunación todo es bajo, después sigue en una respuesta inmunológica normal, que es sin aumenta con las 2 dosis, después se disminuye hasta entrar en un plató. Y acá vemos la respuesta de los anticuerpos inducidos en diferentes rangos etarios. Y vemos contra todos los serotipos desde de 18 meses hasta 60 años hay una respuesta robusta, y eso es todo en individuos sin exposición previa. Con exposición previa, debido a las células de memoria, ya la respuesta es aún más robusta. Acá es en términos de la respuesta inducida contra células T y de anticuerpo contra las proteínas estructurales y no estructurales. Día 0, antes de la vacunación, no hay nada. De día 30, vemos que varios componentes y antígenos de la composición de la vacuna de virus vivo atenuado generan células T, pero principalmente las proteínas no estructurales NS3 y NS5. Y eso es para todos los serotipos. Acá vemos que la respuesta de anticuerpos anti-NS1, el antígeno anti-NS1 está asociada a la hiperpermeabilidad y casos más graves. Acá vemos que la vacuna TAC-003 genera anticuerpos anti-NS1 que son capaces de neutralizarlo en los casos de infección por dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, y eso también desde los 18 meses hasta 60 años de edad. Y concluyendo, vemos que las respuestas inmunes inducidas por esta vacuna, ya que es todo basado en composición del dengue, es específica para el dengue, hay inicialmente la respuesta innata con base en el interferón, son la primera línea de defensa y está confirmada con los ensayos de ELISpot, como hablamos. Los antígenos neutralizantes forman la segunda línea de defensa, que pueden coligar, neutralizar si tienen buena maturación y afinidad. Además de eso, se genera buena calidad de anticuerpos capaces de fixarse al complemento para activar aún mejor la destrucción del antígeno invasor. Hay también, si por acaso el virus escapa a la neutralización de los anticuerpos y adentra la célula, es importante tener la identificación de los epítopes que esta célula está infectada para que las células de CD4 y CD8 las identifiquen y las destruyan. Y eso también está comprobado que la vacuna induce. Los anticuerpos anti-NS1 pueden bloquear la hiperpermeabilidad vascular mediada por la proteína NS1 y así disminuir la posibilidad de dengue hemorrágico o shock del dengue. La inmunidad mediada por células puede reconocer y eliminar células infectadas, o sea, no solo previene, como también si ya está infectado, si es identificado, se puede destruir las células infectadas también. Y la tercera línea de defensa inmunológica también, y que puede minimizar o disminuir el riesgo de ADE, sería justamente el hecho que la vacuna genera respuestas tipo específica contra los 4 serotipos. Y la teoría de ADE, que es ampliación inmunológica, es basada en una infección secundaria heterotípica a una infección primaria. Y por eso que en la infección natural primaria se genera respuestas específicas contra estos serotipos y algunas otras cruzadas. Pero las cruzadas con 1 o 2 años no más
sumen y ahí se pone una segunda infección secundaria, heterotípica general ampliación. En este caso con la vacuna, la respuesta es contra los 4 serotipos, por eso la minimización, y hasta ahora en los ensayos clínicos no se han observado riesgo o ninguna sugerencia de posibilidad de ADI. Muchas gracias por la atención de todos. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Seguimos con María Margarita Sánchez, recordándole a todos que aproximadamente a las 10:40 tenemos sesión de preguntas. María Margarita, prueba por favor el audio y va montando sus pantallas. Ahí está, perfecto. No la escucho aún. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Señorita, perfecto. Adelante, doctora. Listo. ¿Ya están viendo en pantalla completa? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Margarita Sánchez. Yo soy residente de tercer año de pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy les vengo a traer mi proyecto de grado que fue sobre la incidencia de fungemia en los neonatos del Hospital Universitario San Ignacio en el periodo entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018. A manera de introducción, pues recordar que las infecciones implican o generan aproximadamente el 36% de las muertes neonatales anuales, y entre estas la infección fúngica invasora va a tener una prevalencia que puede llegar a ser hasta del 20%, con una mortalidad que puede también ser más o menos de un 25 a un 55%. Clásicamente en la literatura encontramos descritos varios factores de riesgo y varios factores protectores. Entre los factores de riesgo, la edad gestacional, el bajo peso al nacer, el uso de antibióticos, de nutrición parenteral, de catéter venoso central, la necesidad de cirugía, sobre todo de tipo gastrointestinal, la necesidad de ventilación mecánica y el uso de corticoides postnatales. Sobre los protectores que han sido clásicamente descritos, el inicio de alimentación trófica temprana, el uso de probióticos y de profilaxis antimicótica. Es importante pues que la ciencia ha permitido mejorar la supervivencia y el pronóstico de los pacientes de muy alto riesgo neonatal, pero pues esto también ha suscitado nuevos retos para el personal de salud y para la comunidad científica, dado que se han generado patologías que previamente eran infrecuentes. Entre estas, la infección fúngica invasora es una de ellas, que aumenta la morbimortalidad de estos pacientes, que además genera una carga económica para el sistema de salud, aumenta el tiempo de estancia hospitalaria y va a disminuir también el vínculo de madre e hijo. Es por esto pues que han desarrollado a nivel mundial estrategias de prevención, de optimización diagnóstica y de manejo. Pero a pesar de todo esto, existen muy pocos estudios en la literatura. Fue por eso que como objetivo principal nos planteamos determinar la incidencia de fungemia en nuestra institución y como objetivos secundarios caracterizar a la población que desarrolló la fungemia para poder a su vez comparar la presencia de factores de riesgo y factores protectores entre los pacientes que desarrollaron y los que no desarrollaron la fungemia. Sobre el diseño de investigación, fue un estudio de casos y controles anidados a una cohorte retrospectiva. La población blanco fueron todos los pacientes neonatos que fueron atendidos en el hospital en el periodo del estudio. Para incluir a un paciente en el grupo de casos, pues nos basamos en aquellos que tenían hemocultivos positivos para hongos y en los controles, aquellos que fueron atendidos en el mismo periodo de estudio pero que no contaban con hemocultivos positivos. Sin embargo, pues excluimos a aquellos pacientes que tenían diagnóstico de fungemia previo al ingreso y aquellos controles que tenían una estancia hospitalaria de menos de 15 días, dado pues que el riesgo de desarrollar la fungemia era mucho más bajo y por lo tanto no iban a ser comparables con los casos. La muestra, lo primero que hicimos para los casos fue seleccionar la cohorte retrospectiva. Esto fue con apoyo de la Oficina de Estadística, quien proporcionó la base de datos, y posteriormente pues se hizo la selección de los controles con apoyo pues también de la Oficina de Microbiología. Los controles fueron pareados con 3 criterios, que fue año de nacimiento, sexo y el VALAR al nacer más o menos una semana. Toda la información fue consignada en la plataforma y custodiada por la plataforma REDCap, y pues los implicados en el estudio que estoy presentando no declaran ningún conflicto de interés. Sobre los resultados, durante el periodo del estudio encontramos que se atendieron 12.905 pacientes, de los cuales solamente 8 desarrollaron la infección fúngica invasora, lo que pues equivale a una incidencia de 6.2 por 10.000 pacientes. La distribución en los casos en cuanto al sexo fue equitativa y en consecuencia pues los controles quedaron igualmente distribuidos. En el peso, la mediana de peso de los controles fue mucho más baja que la de los casos, de 1.580 versus 2.497.5 gramos respectivamente. Sobre el VALAR encontramos una mediana de 36.5 días en los 2 grupos, con un mínimo de 27 semanas y un máximo de 39 semanas.
Al agruparlos encontramos 3 pacientes en el grupo entre 27 y 28 semanas y 5 pacientes entre las 36 y las 39 semanas, sin ningún caso entre las 29 y las 35 semanas. Sobre el uso de antibiótico de amplio espectro, lo que encontramos en ese punto es que el uso fue prácticamente equitativo del 75% versus un 83.3%, con una mediana de 2.5 días de diferencia. Sobre la necesidad de cirugía, encontramos que el 75% de los casos lo requirieron, con la principal indicación que fue de cirugía gastrointestinal, y en los controles solamente el 37.5%. Y en estos la principal indicación fue cirugía oftalmológica y cirugía cardiovascular. Sobre el uso de catéter venoso central, todos los casos lo requirieron y el 75% de los controles. En este punto decidimos dicotomizar la variable con un punto de corte de 20 días de uso, y eso fue teniendo en cuenta las medianas de días de uso de los casos, que fue de 21, y en los controles de 14.5. Al hacer esto encontramos que el 50% de los casos tuvieron un uso prolongado y solamente el 22.2% de los controles. Sobre el uso de nutrición parenteral, el 100% de los casos y solamente la mitad de los controles lo requirieron. La ventilación mecánica en el 87.5% de los casos y en el 66.7% de los controles. Sobre el uso de corticoides postnatales, encontramos que ningún caso lo requirió, y en los controles el 20.8%. En los casos encontramos además que habían requerido aproximadamente la mitad hospitalización en otra institución antes de su ingreso a San Ignacio, y en el 20.8% de los controles. Sobre la alimentación trófica temprana, encontramos que el 12.5% de los casos se le administró en las primeras 72 horas y en los controles en el 75% de los casos. En este punto hicimos un OR calculado que fue de 0.047 con un intervalo de confianza del 95% entre 0.0048 a 0.47 y un p-valor que era de menos de 0.01. En probióticos, en ninguno de los dos grupos fue necesario su uso, y sobre profilaxis antimicótica en ningún caso, y en los controles se administró de forma empírica ante la alta sospecha en el 8.3%. En la discusión, pues resaltar que la incidencia que encontramos en nuestro estudio es mucho más baja que lo reportado en la literatura mundial. Sobre el peso encontramos pues que a pesar de que los pacientes tenían un riesgo similar, pues los controles tuvieron en promedio menos peso. Digamos que aquí hay varios factores que influyeron en este resultado. Probablemente el azar y el tamaño de la muestra, que fue pequeño, influyen, y también el hecho de que nuestra institución es un sitio de remisión para madres toxémicas, que pues muchas de ellas tienen hijos con restricción del crecimiento intrauterino, por lo cual nuestra unidad maneja un gran volumen de estos pacientes. Sobre el uso de antibióticos, la distribución realmente fue equitativa, pero encontramos pocos casos, y esto está en relación a que tenemos un programa de control de antibióticos articulado por neonatología, infectología, farmacia y enfermería. Esto es concordante con lo que se describe en la literatura, ya que el uso indiscriminado de estos es lo que va a aumentar el riesgo de la fungemia. Sobre la cirugía gastrointestinal, es un factor descrito importantemente en la literatura, y pues en nuestro estudio también representó un factor importante asociado al desarrollo de la fungemia. Esto pues está explicado porque la necesidad de estas cirugías implica un impedimento para la alimentación temprana, nos lleva a la necesidad de uso de nutrición parenteral y de catéter venoso central por mucho más tiempo. Sobre los corticoides, fueron usados en un pequeño porcentaje de los controles, y se trataba porque eran prematuros que habían requerido ventilación mecánica, pero pues estas prácticas han cambiado y ahora tenemos manejos mucho más conservadores. Sobre los probióticos, realmente no son usados en el Hospital San Ignacio. Somos una institución IAMI desde el 2013 y realmente no los usamos porque tenemos unas altas tasas de uso de leche materna, pues que contiene los probióticos ideales para los recién nacidos. Sobre la alimentación trófica temprana, pues también en la literatura se afirma importantemente que es un factor protector. Al hacer nosotros el análisis POSOC que les mostré anteriormente, pues el resultado fue estadísticamente significativo para una asociación negativa entre la alimentación trófica temprana y el desarrollo de la fungemia en estos pacientes. Sobre las fortalezas, este estudio nos permitió pues describir la frecuencia de presentación y caracterizar a los pacientes que desarrollaron la fungemia, y pues asimismo plantear algunas hipótesis en relación a los factores de riesgo. Las debilidades, sobre todo el tamaño de la muestra, que fue muy pequeño. Y después, a manera de conclusión, resaltarles dos cosas: que nuestra institución maneja una baja incidencia, lo cual es muy bueno para la población neonatal, puesto que sabemos que las infecciones en este periodo tienen repercusiones a largo plazo en la vida de estos pacientes, y resaltar importantemente que la patología quirúrgica gastrointestinal resulta en nuestro estudio como un factor importante que condiciona a la presencia pues, de otros factores de riesgo que van a aumentar la vulnerabilidad en este grupo poblacional.
Esto pues fortalece nuestra decisión de no usar profilaxis antifúngica ni probióticos en nuestra institución, sino a continuar fortaleciendo los equipos de trabajo actuales. Además, pues teniendo en cuenta que los antifúngicos van a generar una morbilidad importante en este grupo poblacional que de por sí ya tiene muchos factores de riesgo. Es por eso pues que es una invitación a replantear prácticas médicas que actualmente se manejan en muchas de las instituciones y a pues invitar también a realizar futuros estudios que permitan plantear y, por decirlo así, comprobar las hipótesis que se plantean en este estudio. Muchas gracias. Les presento nuestro semillero de investigación Natus. Margarita, muchas gracias por la presentación. Nos quedan 2 presentaciones para la penúltima tanda del día de hoy. A continuación, María Alejandra Rubiano. María Alejandra. Días. Sí, puede ir compartiendo por favor su pantalla. Perfecto, Alejandra, ya sabe, mientras se monta ya las diapositivas 10 minutos, les avisamos un minuto antes y vemos que están muy limitados de tiempo. Es todo suyo. Buenos días. Nuestro proyecto de investigación se llama Reproducibilidad de un protocolo de lectura estandarizada de radiografía de tórax en niños contacto de tuberculosis de Medellín, Bello e Itagüí en el periodo del 2015 al 2018. Fue realizado por María Margarita Lozano, María Alejandra Rubiano Arenas, residentes de tercer año de pediatría de la Universidad Remington. Además, también participaron la doctora Lina Marcela Cadavid, el doctor Guillermo Vélez Parra, la doctora Beatriz Molinares, la doctora Diana Marcela Marín Pineda, la doctora María Patricia Arbeláez Montoya y la doctora Dione Benjumea. Entonces, es importante recordar que la tuberculosis es un problema de salud pública en el mundo, es una de las 10 principales causas de muerte global y es la principal causa infecciosa, y en el 2019 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis y de ellos 12% fueron niños menores de 15 años, por lo cual es importante diferenciar si se cursa con una tuberculosis que sea latente o una tuberculosis activa para poder definir si ese paciente requiere o no profilaxis o tratamiento. Debido a esto, la radiografía de tórax es muy importante y es muy útil porque suma criterios en el momento de realizar un diagnóstico en tuberculosis en niños, aunque la interpretación de la radiografía de tórax puede variar. ¿Por qué? Porque es dependiente del lector y además porque los hallazgos de tuberculosis no son específicos, ya que los signos radiológicos de la tuberculosis no son patognomónicos de la enfermedad y pueden estar presentes en otras patologías pulmonares. Es debido a esto que se requiere unificar su interpretación utilizando una lectura estandarizada con el fin de impactar de forma positiva en la incidencia, en la morbilidad y en la mortalidad de la enfermedad. El objetivo de este estudio es evaluar la reproducibilidad de un protocolo de lectura estandarizada de radiografía de tórax en niños menores de 5 años, contactos de pacientes con tuberculosis en Medellín, Bello e Itagüí entre el periodo del 2015 al 2018. Dentro de la metodología, nuestro estudio es un estudio descriptivo que es transversal con una fuente primaria y secundaria de la información. Los datos fueron derivados de un estudio marco titulado La efectividad del tratamiento para infección latente por tuberculosis en niños menores de 5 años, convivientes de pacientes con tuberculosis pulmonar de Medellín, Bello e Itagüí. En la población del estudio participaron 278 niños que eran menores de 5 años, convivientes de pacientes con tuberculosis pulmonar que fue confirmada en Medellín, Bello e Itagüí entre el periodo del 1 de enero del 2015 al 31 de mayo del 2016 y se efectuó un protocolo de lectura estandarizada que consistía en leer una radiografía de tórax realizada por 2 radiólogos que era de forma independiente y cegada mediante el uso de la plantilla diseñada por el doctor Andronikov, que fue publicada en Sudáfrica en el 2010, y en caso de discordancia se buscaba un tercer lector y se realizó un análisis univariado y bivariado de las características sociodemográficas de exposición a tuberculosis
interpretación de la radiografía de tórax. Además, se estimó el porcentaje de concordancia inter e intraobservador y la valoración de las concordancias se realizó por medio del cálculo del índice kappa y la interpretación del índice kappa era si era menor de 2 era pobre, si era entre 0,2 a 0,4 era débil, si era de 0,4 a 0,6 era moderada, de 0,6 a 0,8 era buena y si era de 0,8 a 1 era muy buena. Y dentro de la parte ética se clasificó sin riesgo, además fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad Remington en el año del 2019. Esta plantilla era la que debían de diligenciar los radiólogos, la cual evaluaba los siguientes ítems, que era la compresión de la vía aérea, biodesplazamiento de la tráquea, la densidad del tejido blando, sugestiva de linfadenopatía, la opacificación del espacio aéreo, si tenía derrame pleural, las cavidades, el parénquima calcificado y si tenía una espondilitis vertebral. Y se clasificó según el resultado en normal, si no tenía pues ninguna anormalidad sugestiva de tuberculosis en la radiografía actual o en la previa, si era consistente con tuberculosis, se decía entonces que era anormal, o si tenía otras alteraciones que eran los hallazgos diferentes a los ítems descritos en la plantilla. En esta tabla se observan los resultados de la concordancia de la interpretación de la radiografía de tórax en los niños contacto de tuberculosis de Medellín, Bello y Itagüí, donde se encontró una concordancia interobservador global, que era el lector 1 versus el lector 2 más el lector 3 del 91.3% con un kappa de 0.5124. La concordancia interobservador entre el lector 1 y el 2 fue del 90% con un kappa de 0.5964. Entre el lector 1 y el lector 3 fue del 93.2% con un kappa de 0.5919 y la concordancia intraobservador para el lector 1 fue del 95.5 con un kappa de 0.8677. Y para el lector 2 fue del 84% con un kappa de 0.5162 y para el 3 del 94.7% con un kappa de 0.452. De 0.6803. O sea que podemos interpretar que el kappa tuvo una fuerza de concordancia que era moderada para todas, a excepción de la concordancia intraobservador del lector 3, que fue buena, y para el intraobservador del lector 1 fue muy buena. Lo que pasa es que las P fueron estadísticamente significativas para todas las concordancias inter o intraobservador. Y en esta tabla vemos la concordancia interobservador de la interpretación por hallazgos evaluados en la radiografía de tórax en niños contacto de tuberculosis, y los parámetros donde se encontró que había mayor discordancia fueron densidad de tejido blando compatible con linfadenopatía del lector 1-2, que era de 4.6, entre el lector 1 y 3, que fue 4.2, seguido de la opacificación del espacio aéreo entre el lector 1 y el lector 2, que fue de 1.17%, y el lector 1 y 3, que fue de 2.5%. Y otras discordancias del lector 1 y 2 fue derrame pleural, que fue del 0.58%, y del lector 1 y 3 en cavidades, que fue del 0.8%. Mientras que los parámetros donde hubo una mayor concordancia fue compresión de la vía aérea, imagen nodular, que fue del 100%, en el derrame fue entre el 99.4 al 100% y en cavidades del 100%, por lo que podemos concluir que se encontró principalmente que hubo una alta concordancia global, pero que existió algún tipo de discordancia entre los lectores 1 y 2 y el lector 1 y 3, aunque fue baja. Y este es el análisis biovariado de las características sociodemográficas clínicas y de exposición según la interpretación de la radiografía de tórax en los niños contacto con tuberculosis, y podemos ver que las características donde se observó una mayor prevalencia de lectura compatible con tuberculosis es en la pertenencia étnica indígena, en un 21.4%, en no tener régimen de salud en un 23.1%, en condición de hacinamiento en un 6.6%, en no tener evidencia de BCG en un 28.6%, en pérdida de peso en la evaluación clínica en un 20%, en falla para medrar en un 18.2% y en sudoración en un 22.2%. Pero las características con mayor prevalencia de los hallazgos radiológicos consistentes con tuberculosis fue la pertenencia étnica, porque tenía un valor de P de 0.014 y el hacinamiento con una P de 0.042. Sin embargo, el resto de las P en la tabla no fueron estadísticamente significativas.
por lo cual se considera que la radiografía de tórax es asequible y puede aportar al diagnóstico de la tuberculosis. Debido a esto, su lectura estandarizada permite tener resultados que son reproducibles, pero sigue existiendo un efecto que es subjetivo porque es lector dependiente, además sumado de que la radiografía se ve en 2 dimensiones, y en este estudio los resultados demostraron que la concordancia intraobservador puede variar y no ser 100% confiable, ya que es dependiente pues, del lector. Sin embargo, la concordancia que es interobservador demuestra que puede aumentar la concordancia y generar unas lecturas que sean mucho más confiables. Además, se observó que la concordancia global interobservador y el índice kappa fueron iguales o fueron superiores en comparación con los estudios previos, donde se encontraron unas discordancias mayores del 10% con un índice kappa que era inferior del 0.5. Por eso es que el uso de una plantilla prediseñada puede mejorar la concordancia y la reproducibilidad de la lectura. Y se concluye que la población pediátrica menor de 5 años, incluida en este estudio, que padece tuberculosis, pertenece a unos estratos socioeconómicos que son bajos, además viven en condición de hacinamiento y desplazamiento. Y el protocolo de la lectura estandarizada de la radiografía de tórax en los niños contacto de tuberculosis mostró una buena concordancia y mejora la reproducibilidad de la interpretación radiográfica. Sin embargo, la radiografía de tórax sigue siendo operador dependiente, además por ser una imagen que se ve en 2 dimensiones, dificulta la interpretación, por lo que es necesario seguir proponiendo estrategias para mejorar la reproducibilidad de la lectura de tórax, de la radiografía de tórax, porque en algunos sitios sigue siendo la única herramienta imagenológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos entonces con la última presentación de esta tanda, Andrés Aranzazu. Buenos días, ya voy a compartir. Buenos días, Andrés. Recuerde, tenemos 10 minutos y le recordamos al final y luego tendremos la sesión de preguntas con todos. Andrés, lo escuchamos. Claro que sí. Buenos días a todos los asistentes. Yo soy Andrés David Aranzazu Ceballos, soy actualmente residente de pediatría de 2º año en la Universidad Pontificia Bolivariana. El proyecto de investigación que traigo hoy para exponer se denomina Secuelas posteriores a trauma cráneoencefálico en pacientes menores de 15 años, un estudio de cohorte retrospectiva en Colombia. Los coautores del proyecto son el doctor Luis Camilo Maldonado Mejía, el doctor Blair Ortiz Giraldo y la doctora Diana Marcela Marín Pineda. Entonces, para empezar con el planteamiento del problema y cuál fue pues, el objetivo o lo que buscábamos en el estudio, es primero destacar que el TEC en pediatría y también en adultos es un problema de salud pública mundial con una incidencia de 280 por 100.000 niños en el mundo. Además de ello, es la principal causa de muerte por trauma en pediatría. En la mayoría de los casos son prevenibles, que es uno de los puntos que son fundamentales cuando hablamos de este problema, ya que las medidas de prevención primaria tienen un impacto en la reducción de muertes de un 42 a un 69%. Y además de ello, las diferentes series a nivel mundial han mostrado que las tasas de secuelas son variables y pueden ir desde un 3 a un 25%, que van a estar relacionadas con mayor gravedad del TEC, pero que incluso los pacientes que presentan TEC leve a largo plazo pueden tener también un impacto en su calidad de vida. Cuando vemos las múltiples publicaciones a nivel mundial, encontramos que en Estados Unidos, que como bien sabemos es uno de los países que más epidemiología o que más juiciosamente registra todos sus datos clínicos, tenemos que hay una incidencia de 475.000 casos por año en pediatría de TEC, con aproximadamente 37.000 hospitalizaciones, 5.000 casos de discapacidad por año y aproximadamente 2.600 muertes por año. En Latinoamérica no tenemos estadísticas tan juiciosas como en Estados Unidos, pero vemos que la incidencia abarca aproximadamente 200 a 322 casos por 100.000 niños. Y cuando vemos otros países como Australia, vemos que la incidencia en ellos puede ser tan alta como 486 casos por 100.000 niños. Por lo cual,
el objetivo de este estudio fue caracterizar una población menor de 15 años con diagnóstico de trauma encefalocraneano en el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín durante 5 años. El Hospital Universitario San Vicente Fundación es uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Medellín, referencia en trauma pediátrico, donde la principal causa de ingreso a urgencias es el trauma encefalocraneano. Se estimó un tamaño muestral de 518 pacientes con la herramienta EPIDAD con una significancia de 0.05 y una precisión absoluta del 8%, tomando una prevalencia estimada del 8%. Se utilizó información secundaria, todo esto fue extrapolado de historias clínicas y se recolectaron las diferentes variables asociado a un modelo de recolección, un formato de recolección validado con una prueba piloto previa con 25 historias clínicas donde se recolectaban las variables sociodemográficas como edad, sexo del niño, la presentación del TEC, o sea, las características de presentación en el momento del evento, la clasificación de su gravedad basada en la escala de Glasgow, la causa, la probabilidad de presentar al menos una secuela y cuál fue su proceso de rehabilitación en la institución. Se excluyeron todos aquellos pacientes que tuvieran TEC previo al periodo de estudio, pacientes con antecedentes neuropsiquiátricos, antecedentes de secuelas a TEC previo del periodo de estudio e historias clínicas incompletas porque consenso con los autores se pensó que estos criterios, que los pacientes que cumplían con estos criterios de exclusión pudieran tener variables confusoras. Y se hizo un análisis de la incidencia de secuelas, se hizo mediante el método Wilson 27, el riesgo relativo y el intervalo de confianza al 95% se calcularon mediante una regresión logística binomial con los métodos estadísticos SPS 22 y Zeta 14.1. Entonces, dentro de los resultados, tenemos que la población o la muestra valorados para elegibilidad fueron 812, de las cuales se excluyeron 294 historias clínicas, asociado a que 38 pacientes presentaban secuelas previas al TEC, previas a un TEC, 209 tenían diagnósticos diferentes al TEC, 38 tenían enfermedades neuropsiquiátricas de base y encontramos 9 historias clínicas incompletas. De los 518 pacientes elegibles, presentaron secuela 38, el restante no tuvo secuela, de los cuales no requirieron rehabilitación 12 y requirieron rehabilitación 26. Es importante destacar que este requerimiento o no de rehabilitación se daba por la evaluación de un neurólogo pediatra o el grupo de pediatría que estaba en ese momento, que atendió en ese momento al paciente. Y de estos 26 que requirieron rehabilitación, la recibieron efectivamente 80.7% en el periodo en el cual el paciente estuvo a nivel hospitalario. Dentro de los resultados de las variables sociodemográficas, tenemos acá que el 64% de los pacientes fue de sexo masculino. La población de mayor incidencia de TEC en nuestro estudio fueron los menores de 5 años con un 58.8%. Característicamente tuvimos en el proceso de afiliación no asegurado un 50.3%. Los pacientes que presentaron lesión primaria, la focal fue la más frecuente con un 68.7%. Los pacientes que presentaron lesión secundaria fue un 17.4% y la lesión secundaria fue definida como hipotensión, hipoxia, edema cerebral secundario pues, al proceso de atención. La clasificación del TEC fue leve en la mayoría de los pacientes con un 75.3% y grave según la escala de Glasgow en un 5.2%. Cuando evaluamos las causas de TEC tenemos que las caídas fue la causa más frecuente con un 64.3% y los accidentes de tránsito como segunda causa en un 25.2%. Es de destacar que los pacientes que sufrieron accidente de tránsito, los peatones, representaron el 67.9%, pero nos llama la atención un dato y es que en población menor de 15 años los conductores de moto representaron un 4.5%. Ya dentro de los resultados tenemos que la incidencia de presentar al menos una secuela fue del 7.3% y cuando miramos estos factores asociados a mayor riesgo de presentar al menos una secuela, encontramos que los pacientes
mayores de 6 años tenían un riesgo importante, ¿cierto?, de presentar al menos una secuela, casi 5 a 6 veces riesgo de presentarla. No hubo diferencias tanto en sexo o en afiliación a los servicios de salud. Los pacientes que presentaron lesión difusa tuvieron un riesgo de 6 veces de presentar al menos una secuela. Los pacientes también que presentaron lesión secundaria, un riesgo de 3 veces de presentar al menos una secuela. Los pacientes con TEC leve o moderado, y dentro de las causas de TEC, los pacientes que presentaban accidentes de tránsito tenían un riesgo de 2.4 veces de presentar al menos una secuela. Dentro de las secuelas más frecuentes en este estudio, la cefalea fue la de mayor frecuencia, seguido de trastornos del lenguaje, síndrome funcional postraumático y las lesiones de pares craneales. Ya para como discusión y conclusiones, entonces al menos una secuela estuvo presente en el 7.3% de los pacientes que sufrieron TEC, que va en concordancia con datos a nivel mundial en los cuales se estima entre un 3 y un 25%. Los datos que aportamos en este estudio permiten al médico general, al pediatra de urgencias o al neurólogo pediatra identificar desde el ingreso pacientes que tienen mayor riesgo de presentar secuelas y determinar un seguimiento estricto para su identificación, lo cual terminaría impactando en la mejoría en la calidad de vida debido a un inicio temprano del proceso de rehabilitación. Además de ello, este estudio y sus resultados permite también impactar en conductas de interés de salud pública como la prevención primaria del TEC debido a las consecuencias conocidas tanto de discapacidad como de mortalidad que presentamos en el estudio. En este estudio también hubo unas limitaciones que entre los autores identificamos, y es que al realizar una evaluación retrospectiva de las secuelas no permitió un seguimiento en el tiempo para determinar los desenlaces, por ejemplo, años posteriores al evento, por lo que se invita también a los asistentes y a toda la población en general de la realización de estudios prospectivos para el seguimiento de los pacientes posterior a trauma cráneoencefálico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Invito a todos los expositores a abrir sus cámaras, prepararse para la ronda de preguntas que tenemos a continuación, y los jurados que tengan preguntas para que vayan preparándolas. Entonces, vamos a empezar con Juan Pablo. Tengo entendido que tiene algunas preguntas. Adelante. Muchas gracias, doctor Iván. Tengo preguntas para la doctora Sofía, el doctor Felipe, la doctora María Margarita y Alejandra Rubio. Primero con la doctora Sofía Ortegón. Felicitaciones como futura residente de pediatría. Gracias, doctor. Y la pregunta puntual es, ¿cómo considerar llevar esa experiencia a los niveles, el primer nivel de atención? Pues yo creo que lo que nos sirve este estudio es darnos cuenta que la estrategia IAMI sí funciona. El problema es que no todos los hospitales de Bogotá, en este caso, están dentro de esta estrategia IAMI. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es intentar hacer que desde los primeros niveles de atención se maneje la estrategia IAMI para así poder aumentar las tasas de lactancia materna en gente que de pronto por acceso no puede llegar a hospitales de cuarto nivel como el Hospital San Ignacio para así aumentar las tasas de lactancia materna en la población. Muchas gracias, doctora Sofía. Al doctor Felipe Lorenzato. Doctor Felipe, el serotipo número 5 de dengue fue descubierto en Malasia en el año 2013. Quisiera saber la cobertura a este serotipo número 5, si lo tuvieron presente para evaluar o si lo tienen presente para los futuros estudios. Esa es la primera pregunta para el doctor Felipe. Y la segunda pregunta para el mismo colega, dada que el virus del dengue puede tener conexión con otros arbovirus, dengue zika, dengue y chikungunya, o los mismos tres, la vacunación presentada tiene protección cruzada a otros arbovirus. Esas son las dos preguntas, doctor Felipe. Sí, yo voy a empezar por la última, y que es muy interesante, y un punto específico del estudio clínico 301
que es estudio de seguridad, inmunogenicidad y de eficacia, tenemos muestras de todos los participantes antes de la vacunación, o sea, antes de adentrar al estudio. Así que sabemos y podemos saber si tuvieron exposición a fiebre amarilla o encefalitis japonesa o por Zika o otra cosa así, para ver lo que iba a pasar. Y en términos de evaluar si la vacunación contra el dengue pudiera proteger contra, por ejemplo, contra Zika, que tiene una cierta semejanza y que incluso cuando se generan anticuerpos después de una infección natural, es posible que por un periodo parcial de un año o poco haya protección cruzada contra otros flavivirus semejantes. Y eso es una posibilidad, pero eso no fue evaluado en el estudio, ya que el objetivo era evaluar la inmunogenicidad, seguridad y eficacia contra los distintos serotipos del dengue. Y si pudiera repetir la primera, porque la primera pregunta. No, eran esas dos, el serotipo 5, después de Malasia de 2013, la cobertura de este serotipo, y la protección cruzada con los otros arbovirus. Sí, bueno, tenemos como saber si había exposición o no, y otra cosa también es que las evaluaciones hechas con exposición previa a otros flavivirus o vacunación previa no ha impactado en los resultados generales de la eficacia de la vacuna. Ese es otro tipo de análisis que también fueron hechos y que deben estar en proceso de publicación. Muchas gracias, doctor Felipe. A la doctora María Margarita. Interesante y muy importante la incidencia baja que tienen de infecciones fúngicas, y eso habla muy bien de una unidad de cuidados intensivos neonatal. Entonces, dentro de los objetivos secundarios tiene de caracterizar los neonatos que desarrollaron fungemia, y en la metodología incluyeron el área de microbiología. Sin embargo, en estos 8 pacientes no describen fueron los hongos identificados, fue Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida auris, ¿sí? Porque en las unidades de cuidados intensivos neonatales, dependiendo del tiempo, uno puede determinar, no, mire, eso puede ser un posible brote por Candida albicans o Candida auris. Entonces, estoy interesado en saber por qué no describió estos microorganismos, y si de pronto tienes ahí la respuesta de cuáles son los microorganismos, me gustaría conocerla. Bueno, doctor, muchas gracias por la pregunta. Realmente fue en aras del tiempo que tratamos como de priorizar algunas de las variables que queríamos describir. Sí tengo el dato, un paciente fue Candida parapsilosis y los otros 7 pacientes fueron Candida albicans. Los otros 7. Perfecto, muchísimas gracias. ¿En qué intervalo de tiempo fueron identificados Candida albicans? Entre el 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2018. ¿Y fueron en meses diferentes? Y en años diferentes, sí, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctora María Margarita. Y la última pregunta que tengo es para la doctora Alejandra Rubia. Entonces, dado que las insuficiencias primarias que favorecen la tuberculosis pulmonar y diseminada, que se manifiestan a temprana edad, uno de los hallazgos radiológicos importantes en los niños más pequeños es la ausencia de timo. ¿Por qué no valoran la presencia de este órgano en los pacientes más pequeños? Buenos días, doctor. Mira, lo que pasa es que la plantilla ya era una plantilla que estaba diseñada, que fue diseñada por el doctor Andrónico. Eso fue publicado en Sudáfrica, donde no se incluyó este ítem. Entonces, por eso no estaba incluida dentro del estudio, porque fue tomada desde la plantilla del doctor, que de hecho se pidió autorización para poder utilizarla en nuestro estudio. Sin embargo, igual nos podían describir otras alteraciones, y dentro de esas alteraciones ninguno comentó ese ítem, doctor, ese hallazgo patológico. Vale, muchísimas gracias, porque
hay una proporción de radiólogos que siempre me evitan o no colocan en los reportes la presencia de timo, y esto es importantísimo en los niños más pequeños. Muchísimas gracias, doctora Rubiano. Esas son mis preguntas, apreciados colegas. De acuerdo con el tema del timo, es fundamental para la lectura en pediatría. Mónica, de pronto tiene alguna pregunta, Mónica. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Andrés David. ¿Qué secuelas neurológicas evaluaron? Usted explicó que fueron los neurólogos quienes valoraron a los pacientes, quienes las determinaron. Utilizaron una definición específica para cada secuela, cómo determinaron que realmente fuese una secuela, cómo lo catalogaron. Y ya que abordaron, por ejemplo, pacientes pues pequeños hasta los 15 años, y eso comprendía, digamos, pacientes lactantes y pacientes preescolares, se evaluó la posibilidad de otros factores asociados distintos a un trauma previo que pudieran ser causales o estar asociados con esas secuelas, o sea, que realmente esas secuelas estuviesen asociados a ese trauma por el cual se hospitalizaron y no por alguna otra cosa de su historia perinatal o de su historia en sus primeros años de vida. Buenos días, doctora. Para responder la primera pregunta, como bien decía, nosotros definimos una secuela como un hallazgo, un nuevo hallazgo dentro de la evaluación tanto física realizada por el neurólogo, que fuera descrita en la historia clínica como secuela. Como fue un estudio retrospectivo, pues nosotros no tuvimos contacto con el paciente, sino con su historia clínica. Entonces, lo que se hizo fue una revisión de la literatura de las secuelas más frecuentes diagnosticadas en estos pacientes posterior a trauma craneoencefálico, y mediante la medición de las diferentes variables de secuelas encontradas, se hacía pues como la recolección, basado, pues, y como le digo, en el momento en el que el neurólogo hizo la atención y definió que era una secuela. Y ya después de ahí se desprendía, pues, como se desprendía la evaluación por las diferentes especialidades relacionadas con rehabilitación. Y para responder la segunda pregunta, no se tuvo en cuenta, por ejemplo, yo creo que va hacia ese lado, por ejemplo, secuelas o antecedentes previos pues, diferentes a las secuelas post-TEC. Lo que se hizo pues en la definición fue hallazgos nuevos, adicionales, que fueran relacionados al TEC y no pues previamente como antecedentes del paciente. Ok, gracias. Esa era mi pregunta. Con gusto, doctor. Estamos muy cortos de tiempo. Yo creo que Claudia, ¿tienes alguna pregunta rápida, corta? Rápida. Felicitarlos otra vez a todos. La doctora Alejandra, de estos niños que incluyeron en tu estudio, ¿cuántos tenían realmente tuberculosis? Ay, doctora, qué pena, por favor, me repite la pregunta que se entrecortó, si es tan amable. Bueno, de los niños que incluyeron en el estudio de la concordancia de la lectura de las radiografías, ¿cuántos realmente tenían tuberculosis? ¿Tienes ese dato? Todos eran contacto con tuberculosis, pero ¿hubo alguna definitivo diagnóstico de tuberculosis en ellos? ¿No, me oyes? Yo te oigo bien, debe ser ella que tiene problemas ahí. Alejandra, ¿escuchó la pregunta de Claudia? Hola, hola, qué pena. Es que se está entrecortando el internet. ¿Me pueden repetir nuevamente la pregunta? Qué pena. Sí, de los niños que incluiste en tu estudio, ¿cuántos finalmente tuvieron tuberculosis? ¿Cuántos tuvieron diagnóstico final de tuberculosis? De ellos tenían 3.6% tenían hallazgos compatibles con tuberculosis. Okay. ¿Pero en la radiografía o en ya en la radiografía? Pero en total, después de estudios, ¿tienes ese dato o no lo tienes? Después del estudio. Pero incluyendo más clínica, no sé si DK o no sé, o PCR. No, con los hallazgos radiográficos, doctora, qué pena. Okay. Con los hallazgos radiográficos, con las lecturas de la radiografía, se encontró que un 3.6% eran consistentes con tuberculosis. Okay. Interesante saber cuántos, después del resto de estudios, fueron realmente positivos para tuberculosis.
pero está muy interesante el trabajo. Gracias. Recuerda que son niños con tuberculosis latente. La idea es el desarrollo de tuberculosis activa será posterior. Pues, imagínense, sale un poco de estudio. Dos preguntas muy puntuales, más comentarios para que las discutan. Ana, una pregunta que quiero que me responda sí o no. ¿Ustedes calcularon tamaño de muestra para hacer su estudio? Sí, sí, doctor. No, de pronto me perdí en algún momento, pero bueno, creo que lo revisaré en las diapositivas otra vez. Sí, se calculó 800, no tengo el dato exacto, pero sobre los 800 pacientes, más o menos. Okay. Y la última es para María Margarita, y no es una pregunta, sino un comentario, y para que lo discuta con sus asesores metodológicos. No me quedó claro por qué no hicieron análisis bivariado y multivariado, porque bivariado sí lo hicieron. No para que me lo responda ahora, para que lo discuta, porque creo que hay información suficiente para explorar posibles asociaciones con algún tipo de regresión, dependiendo de la pregunta, solo para que lo discutan. Claudia, ¿vas a decir algo? Sí, para el doctor Andrés, que vi por ahí un RR en una presentación, en una diapositiva tuya, pues mirar si es RR o es otra medida de asociación la que hay que presentar. Como fue un estudio de cohorte, sí, con la asesoría de la estadista, ella definió que la medida más asociada era un RR. Ustedes hicieron análisis multivarial, hicieron una regresión. Yo esperaría que presentaran odds ratio, no riesgos relativos. Revíselo con ella a ver qué fue de cuánto fue un análisis bivariado extra que hicieron. Por eso fue que a Claudia le llamó la atención, que en análisis en regresión logística obtenemos análisis. Sí, mirar, sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, felicitaciones, estén atentos para mañana, estamos retrasados y tenemos